Hola mis amados, Dios los bendiga y hoy les quería hablar acerca de que Jesús viene pronto y que de, de todas las cosas que están pasando alrededor del mundo, las cosas que no vemos, las que no sabemos, porque no en todos lados las dicen ni las comentan, pero, pero por ejemplo la crisis económica como la de Grecia, que eso afecta a muchos lugares, y también el tratado de nuclear de, de las naciones con Irak, y que eso lo confirman el martes, y todas las cosas que tienen reseña que el Señor viene pronto y esto se prepara, todo lo que ya está dicho y todo. Por lo general también la hambruna, que eso ya se logra ver en todas partes, los terremotos en distintos lugares. ¿Por qué no es en todo, en un puro lugar, sino que dice, el Señor dijo, habrán terremotos en distintos lugares? Entonces por eso en un tiempo hay un terremoto, por ejemplo, en Chile, un terremoto en Costa Rica, y así en, en todas las partes del mundo. Entonces las señales se están cumpliendo todas. Entonces a lo que hoy, si en verdad estamos esperando a nuestro Señor, porque dice también partes, claro, no dice que siempre debamos, dice no andar como flojos, no trabajando en nada y todo eso, pero esperar al Señor y, y no ser dejado a flojo, dice no haciendo nada, quiere decir, más importante en el espíritu, no callar, no dejar de predicar el Evangelio y esas cosas. Porque muchos en la iglesia también enseñan, dice, porque el Señor dice que no quiere, o sea, que el Señor manda a trabajar y todo eso. Y sí lo manda para no estar en ociosidad y no perder el tiempo. Pero ellos siempre te dan mal la visión del mundo, de que tú tengas tú te esfuerces a trabajar en el mundo para que no les falte el diezmo y todo eso, porque a ellos lo que les importa es más el dinero, y que tú tengas dinero en tu bolsillo para que les seas de utilidad a ellos. O sea, seas parte del grano de arena que a ellos les llegan millones. Tú sabes que así mismo trabajan los bancos, las empresas prestamistas y todo. O sea, ellos te pasan dinero a millones de personas y en el mes ya recuperaron la plata. Y después tú lo que sigues pagando es, es el interés o es lo que ellos ya están ganando. Porque le pasan a mucha gente. Entonces por eso las congregaciones también, no sé si son todas falsas, no lo sé, el Señor lo sabe. Pero en todas no hay un espíritu que me agrada, porque veo mucha falsedad en eso. Y el Señor me lo ha mostrado en sueños. Entonces, ellos igual trabajan por cantidad. O sea, te pueden recibir cuando tú estás mal, pero te ayudan, te animan para que tú estés trabajando, y más que esforzarte o alimentarte espiritualmente en Dios, te alimentan psicológicamente para que tú tengas ánimo de hacer cosas del mundo y no te intuyen en lo que es la palabra verdadera de Dios. Que si te intuyeran en la palabra verdadera de Dios no andarías flojo, no predicando nada y no diciendo nada, no preocupándote más de las cosas del mundo, porque no te faltará si tú tienes a Dios en verdad. Entonces, en esas cosas, ellos cargarán con toda esa sangre, porque en realidad no esperan al Señor, porque los que esperan a Dios se preocupan de lo que es de Dios, que es predicar y decir la verdad, y no faltará, no te va a faltar. El Señor, si el Señor lo dice, así es, y,
y eso, no andar eh, diciendo yo le trabajo a Dios o yo hago ejercicio por Dios y así, agregar a las cosas del mundo al Señor, porque el Señor es espíritu y nada tiene que ver con esas cosas, pero Él no te abandona, el Señor sabe de lo que tú tienes necesidad antes que tú le pidas, pero, pero tú como ofrecido a Él, como templo a Él, tienes que saber que tienes que trabajarle a Él y servirle a Él y a su espíritu para predicar el Evangelio, porque por eso murieron muchos, por eso fueron muertos y torturados y sufrieron mucho para que para ganar a muchos, para poder seguir predicando el evangelio por medio de nosotros, porque para eso somos, pero no hacemos nada. Entonces, ¿qué ganaron ellos? Ellos tienen pérdida, porque todo lo que ellos hicieron los llevaron a los cristianos de hoy en día que no hacen nada, que supuestamente dicen ser cristianos, pero no lo son en el corazón. ¿De qué vale todo eso? Y si en verdad estamos esperando a nuestro Señor, ¿dónde están nuestras oraciones y nuestro ayuno y nuestras cosas? Hay muchos que tú le hablas de ayuno y no les importa. Dice que teniendo fe y todo eso y se enojan. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se agrada de esas cosas. Y ellos no son nacidos de Jesús. Jesús sí ayunaba, vivía en mucho ayuno y todo. Solo que no está escrito, porque muchas veces ni siquiera sus mismos apóstoles lo sabían, que él estaba en ayuno. Y ellos no entendían las palabras de él. Por ejemplo, cuando le decía, mi comida es una que vosotros no sabéis, y hacer la voluntad de Dios. Y ellos pensaban que otro le había traído comida y que ya había comido y todo eso. Claro, había comido en el espíritu, pero porque el Señor no mentía. Pero no la comida física que ellos conocen. Pero ellos no le entendían, porque eran carnales. Entonces vivían más en la carne. Entonces, en todas esas cosas, tú esperas a Dios en verdad, estás en oración, estás en ayuno, predicación, escudriñando la palabra con el Espíritu Santo. Necesariamente necesitas nacer de nuevo para poder escudriñar la palabra con el Espíritu Santo. Jesús te necesita haber nacido de nuevo, necesita Él haber puesto de su Espíritu en ti, haberte hecho algo muy grande para que tú entiendas la palabra bien y no seas engañado por muchos espíritus falsos de mentira de hoy en día, que también están anunciados en la palabra, que vendrán muchos en mi nombre, y a muchos engañarán. También habrán espíritus que engañarán, inclusive si fuese necesario, aún a los escogidos. Entonces todo eso está ahora, porque el Señor ya viene, y el tiempo es corto. Aún quedan muchas cosas que pasar, muchas tribulación, muchas cosas que el Señor me ha mostrado en sueños y cosas que yo ya he dicho en videos desde el principio de este canal y cosas que yo he contado. Todo tiene su tiempo de cumplimiento. Igual ha pasado tiempo, pero el Señor cumple todo lo que Él muestra, todo lo que es en Él. Y el Señor viene y no queda más que decir. El tiempo es corto, pero el Señor sabe. Porque hay tiempos anteriores que yo decía a lo más 7 años, pero no estoy dicho a decir ningún tiempo ni nada, pero las cosas como se están viendo, las cosas que están pasando, quiere decir que el tiempo aún es más corto de lo que el Espíritu sentía en mí. Pero bueno, era a lo más 7 años. Pero también, o sea, el tiempo es muy cerca. Yo no estoy en el Espíritu, sé que yo no estoy permitido de dar tiempo ni nada, pero las cosas se ven claras. Y el que quiera hacerse ciego, séalo solo, para sí mismo, porque el Señor muestra las cosas claras y el Señor viene y las cosas se están cumpliendo y ya están los dolores de parto y como saben que en el tiempo del fin todas las cosas vendrán continuas. No será solo un terremoto y a los 2 años un terremoto allá, un terremoto en otro lugar, como se está viendo, sino que eso es el comienzo para demostrar las señales. Pero en el tiempo del fin, cuando viene la tribulación, todo va a venir junto. Van a venir muchas cosas juntas, por las cuales no va a hallar qué hacer el mundo. Pero
bueno, el Señor va a sacar a su pueblo, al que lo espera, al que lo ama, al que sí lo espera y el que sí lo ama de espíritu y verdad, no de mentira y falsedad, justificando el pecado, amando más el pecado que la verdad y, y quedándose en justificar el pecado con la palabra, con la letra de la Biblia, porque con la letra de la Biblia que buscan justificar el pecado, justificarse a sí mismo, buscar perdón en sí mismo, verse bien para el mundo, para los demás cristianos, supuestos cristianos, al final quieren verse para la demás persona, más que para Dios. Entonces, yo no puedo, o sea, el Señor dice perdonad, o no seáis como los fariseos, porque también vi a ese hermano como que ponía ese video al final de que salían los fariseos lanzando las piedras, decía el que esté sin pecado, lance la primera piedra, y bien, lo hacía para justificar su pecado, su pecado hipócrita, y aún en ese video se vio su hipocresía falsa, que yo justifico al que se perdona, al que, al que se arrepiente. Yo conozco el arrepentimiento en verdad, porque yo cuando me arrepentí de verdad, sí me arrepentí frente al Señor. Y yo te puedo decir que hasta hoy en día, si yo recuerdo ese momento y todo lo que el Señor me mostró de mi pecado, de verdad se me caerían mis lágrimas a chorro, lo cual yo quiero evitarlo. Pero esas lágrimas falsas, yo las conozco, yo sé cuando el Señor te hace ver de verdad. Y y a eso voy, de que muchos quieren tener apariencia para sí mismos, para el resto de las iglesias, para seguir predicando y ganando dinero, acumulando riquezas, y no delante de la presencia de Dios, que es lo verdadero y es lo que importa. Y no solo los grandes, sino hablo también a los pequeños que los siguen, que están trabajando, acumulando riquezas en el mundo, pero no les importa lo de Dios, y su espíritu ama el pecado, para no decir Satanás, ama el pecado, prefiere ir a ver comedia, prefiere ir a ver televisión, prefiere ir a ver todo lo del pecado, llenarse de inmundicia y después quieren andar hablando de Dios. No logran nada. Por eso las almas se van, por eso las almas no te quieren escuchar, por eso dicen muchos yo soy ateo, por tentarte, por decirte muchas cosas, porque no tienes espíritu de fundamento, no tienes espíritu de verdad. Si tuvieras el espíritu de Dios que te rodea y te cubre, porque fueras santificado, tú tienes el poder para decir la verdad y el espíritu va a dar discernimiento de qué es verdadero, te va a dar la palabra para que tú hables y convenzas, no solo de convencer en mentira. Yo no hablo en convencer en mentira, porque muchos hablan mentira, pensando que ayudan a Dios. Inventan cosas como irreales, como milagros y cosas, y las cuentan en videos o las cuentan en milagros para que los demás crean en el Señor, pensando que a lo mejor Dios les va a dar gracia a ellos, porque le está ayudando a convencer a las almas. Pues tú no estás ayudando al Señor a nada, tú no eres nada sin Él, tú estás haciendo mentira y engaño, por lo que igual recibirás condenación. Todo eso lo habla el Espíritu hoy en día, para que tú te arrepientas, busques a Dios, y el Señor viene pronto. Si tú lo esperas, estás en ayuno y oración, y si no tienes a Jesús en tu corazón, estás rogando por eso, que lo quieres conocer, que quieres nacer de nuevo, que quieres ser un nuevo ser en Él. Que por favor lo haga y que te arrepientes de todo corazón y que tu arrepentimiento sea sincero, nos saca de ser un falso y un hipócrita y decir que les ama y le espera. A Dios no lo puedes engañar. Muchos piensan que sí, y se engañan a sí mismos creyendo que sí, que lo están haciendo, pero a Dios no lo pueden engañar. Por algo el Señor me ha mostrado sus sueños de esas iglesias que hacen show, de eso como, bueno, a mí me representó en una iglesia que va mi mami, donde yo también fui al principio confundido buscando a Dios. El Señor me terminó sacando, que no fuera porque me debilité más, porque había más espíritus que me atacaban y casi muero en el espíritu. Muchas veces lloré por eso y le decía, Señor, ¿por qué ya no puedo hacer esos ayunos? ¿Por qué no soporto nada? ¿Por qué mi carne se hace tan fuerte? Y eso. Entonces a la carne, a los humanos lo pueden engañar. A Dios no. Jamás. Porque Dios los crea. Porque la primera visión que el Señor me mostró cuando Él me hizo sentir su presencia y me cambió, yo cerré los ojos y todo, el pasto, la tierra, el aire, todo era átomos, energía, molécula, que todo se unía, todo tenía una cadena,
una cadena que se unía y llegaba a un punto centro, que en ese punto centro había una luz brillante, que yo no pude distinguir, solo vi una luz, y supe que ese era el Señor, y me di cuenta cómo todas las cosas estaban unidas a Él, por medio de lo que sea, de su espíritu, por medio de todo. Entonces tú, tus átomos, todo lo que tú eres, tu corazón, tu espíritu, todo está unido a Él y Él lo conoce. Entonces tú no puedes engañar a Dios, te puedes engañar a ti mismo pensando que si eres cristiano, porque Satanás te engaña y tú a veces piensas que estás en lo correcto, porque dice, muchos caminos parecen camino de verdad y justicia, pero su final es muerte y perdición. Entonces tú en eso Satanás te puede engañar a ti mismo de que tú dices, yo estoy bien, yo sí amo a Dios, pero con tus hechos demuestran lo contrario si el Señor conoce tu corazón de verdad. Entonces muchos pueden pensar que están bien, pero el Señor sabe que en verdad no lo aman, de que en verdad no les importa, de que en verdad prefieren mucho más hacer las cosas de la tierra, más que hacer la voluntad de Él. Y eso demuestra su poco amor a Dios y a su Espíritu, y de que no son nacidos de Él de verdad. Y demuestran con sus hechos cómo no les gusta la oración, cómo no les gusta la palabra, cómo no les gusta la verdad, si no les gusta vivir en una falsa verdad que les ayuda al pecado y a lo falso, porque no tienen al Espíritu de Dios en verdad, porque son del Espíritu del mundo, y al Espíritu del mundo no le gusta la verdad, no le gusta la oración ni el ayuno, pero al Espíritu de Dios siempre le gusta lo del Espíritu. Por eso Jesús, siendo del Espíritu de Dios, Él amaba el ayuno y la oración. Y lo que más dijo, ayunad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la verdad de Dios y del Espíritu Santo. No hay otra, porque Dios es del Espíritu, no de la carne. Entonces Él no te llama a la comida y a la bebida. Pero también dice, si comes, por el Señor comes. Si no comes, por el Señor no comes. Entonces vive en oración y ayuno. Y cuando comas, cuando te des el tiempo, ya no estés en esa oración y en ese ayuno, y le das gracias a Él diciéndole gracias por lo que tengo que comer, y vuelve al ayuno y vuelve a la oración, porque no es algo que tú, para estar vivo, para vivir en esta tierra, comes todos los días, ¿cierto? A tu hora, ¿cierto? Hmm. Bueno, voy a cortar este video y lo voy a hacer otro corto aparte. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén.